Continuamos con el cuarto video del tema de corriente eléctrica y en este video hablaremos sobre la potencia eléctrica y la variación de la resistencia con la temperatura. Bien, entonces ya habíamos visto que la resistencia eléctrica es un dispositivo que cumple doble función y de manera simultánea, controlar la intensidad de corriente en un circuito, como también transformar la energía eléctrica en energía calorífica. Entonces ahora lo que queremos es obtener una fórmula que nos permita calcular cuánta es la energía eléctrica o la energía calorífica que podemos obtener de una resistencia eléctrica. Para eso hablamos acerca de la potencia eléctrica. Bien, para este efecto consideramos una resistencia en forma de un cilindro por el cual está fluyendo una intensidad de corriente. Y nos concentramos en esta sección transversal A y esta otra sección transversal B. Esta sección transversal tiene un potencial positivo, en cambio esta otra tiene un potencial negativo, dándose esta diferencia de potencial que sería potencial positivo menos el potencial, en este caso, negativo. Bien, entonces, si ese es el caso, acá podemos tener que en este sector entre A y B, vamos a suponer que esta partecita tiene una resistencia eléctrica igual a E, entre A y B, entre esta sección transversal A y la sección transversal B. Y acá tenemos esta diferencia de potencial. Bueno, bien, entonces nosotros nos concentramos en un diagrama un poquito más simple de esto, de esta forma cilíndrica. Pensemos que esta es la región, el área A, el, eh, el área transversal B, potencial positivo, potencial negativo, ¿no? Y que tiene esta longitud L. Entonces, en un cierto tiempo T, sacamos una fotografía del movimiento de las cargas eléctricas, que serían estos puntos azules que se están moviendo. Entonces va a ser esta la disposición. Y esto lo que está acá marcado va a ser la cantidad de carga eléctrica de Q, que nosotros no conocemos, que va a lograr pasar por esta sección transversal en un intervalo de tiempo de t, de tal manera que la fotografía de la misma configuración al tiempo t más dt va a ser esta. Acá tendríamos A y este dq sería, esta es la cantidad de carga que estaría pasando por esta sección transversal, el dq, ¿no? La cantidad pequeña de carga eléctrica que pasa por esta sección. Entonces, en esta otra, igual, si sacáramos la fotografía al tiempo t, igual acá tendríamos la misma cantidad de carga que va a pasar por esta sección transversal en este intervalo de tiempo, de tal manera que el tiempo t de t, entonces esta carga logra pasar esta sección transversal y aquí tendríamos este diferencial de Q, ¿no? Bien, si ese es el caso, entonces nosotros podemos decir que en el tiempo t, miren, esta va a ser la cantidad de carga que va a pasar por esta sección transversal, donde tenemos definido este potencial positivo. De tal manera que esta cantidad de carga de Q, multiplicado por este potencial positivo, esta cantidad de carga va a tener esta energía en el punto A, que va a ser S de Q por el potencial positivo. Aquí estamos utilizando la fórmula de la energía eléctrica que hemos establecido en el tema de la parte de electrostática, que es válida también acá. Pero después de un cierto tiempo, entonces esta misma cantidad de carga habrá pasado por esta otra sección transversal, la misma cantidad de carga de Q habrá pasado por esta sección transversal en este intervalo de tiempo de t. Por tanto, esa carga que pasa por esta sección transversal, su energía en el punto B, la misma cantidad de carga, por los teoremas de conservación, lo que entra sale. Entonces acá, la cantidad de energía en esta región B va a ser el dq por el potencial negativo, ¿no? El dq por este potencial negativo. De tal manera que entonces en este intervalo de tiempo aquí se está dando una pérdida de energía porque esta cantidad de carga en esta región tiene una energía U sub A, pero en esta región B tiene una energía U sub B, ¿no? De tal manera que hay una pérdida de energía en este sector.
¿no? Bien, entonces queremos medir ahora cuánta es esa cantidad de energía, es la diferencia de estos dos parámetros. Es decir, el diferencial de energía perdida por la carga eléctrica va a ser la energía en A menos la energía en B, que sería el dQ por el potencial positivo menos el dQ por el potencial negativo. Factorizando el dQ, acá tendríamos dQ multiplicado por el potencial positivo menos el potencial negativo. Pero como el potencial positivo menos el potencial negativo, veamos, este punto es potencial positivo y este punto potencial negativo, aquí se establece una diferencia de potencial B entre el punto A y el punto B. Entonces, esta cantidad de energía pequeña que pierde las cargas en pasar del punto A al punto B va a ser el dQ por esta diferencia de potencial. Ahora, no tendría sentido acá calcular la energía, sino lo que tiene sentido es hablar la cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces, hablamos de la potencia, definida como el diferencial de trabajo sobre el diferencial de tiempo, o la cantidad de energía transferida en la unidad de tiempo, medida en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. Pero la cantidad de energía perdida en este caso es dQ por la diferencia de potencial que dividimos entre dt. Este dt tiene sentido dividirlo al dq, porque no tendría sentido b entre dt, no sabríamos qué decir qué es ese parámetro. Entonces este dq sobre dt por v llegaría a ser a la intensidad de corriente. La derivada de Q respecto de T es la intensidad de corriente. Y acá estamos obteniendo la fórmula de la potencia eléctrica, que va a ser igual a I por V. Potencia, que sería la intensidad de corriente por la diferencia de potencial. Bien, entonces, esa sería la potencia eléctrica en esta resistencia. Es decir, este parámetro de I por V nos está dando la cantidad de energía eléctrica que se está perdiendo en la resistencia en la unidad de tiempo. Ahora, por supuesto, no es que se pierda esa energía, sino esa energía se va a transformar en energía calorífica que luego vamos a explicar. Si nosotros combinamos con la ley de Ohm macroscópica R, voltaje por intensidad, entonces esta potencia eléctrica se puede escribir de esta manera. Potencia I por V, la base. Si de acá, de la ley de Ohm, R, B sobre I se despeja B, entonces se sustituye aquí, vamos a obtener que la potencia también se puede escribir como la resistencia eléctrica por la intensidad de corriente al cuadrado de la resistencia. Y si de la misma ley de Ohm se despeja I, o sea, del R igual a B por I, se despeja I y se sustituye aquí, obtenemos esta expresión, diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia, que sería la potencia eléctrica de la resistencia en términos de la diferencia de potencial que experimenta la resistencia al cuadrado sobre su resistencia eléctrica. Esa sería la potencia eléctrica, ¿no? Bien. Eso es en cuanto a la potencia de la deducción de fórmula. Pero aquí tenemos que entender la parte conceptual que es importante. Miren, dice, la energía eléctrica por unidad de tiempo, o sea, la potencia, perdida en un medio conductor de resistencia R, mire, se debe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que en la región A las cargas eléctricas tienen una energía de Q por potencial positivo y luego cuando lleguen a B van a tener una energía del dQ por el potencial negativo, habiendo una pérdida de energía en esta región? Lo que pasa es de que estos portadores de carga, no se olviden, en el modelo microscópico de la corriente eléctrica, en la deducción de la fórmula de la ley de Ohm microscópica, el portador de carga eléctrica, miren, acelera debido al campo eléctrico, aumenta su velocidad hasta que ¡bum!, colisiona con el átomo. Entonces, este portador de carga, al colisionar con el átomo, este pierde su energía, pero este átomo que está en la red cristalina gana de tal manera que oscila con mayor energía. Y nuevamente este es acelerada por la acción del campo eléctrico hasta que encuentra otro átomo y ¡pum!, colisiona, pierde la energía y este átomo empieza a oscilar con mayor energía. Entonces,
los átomos que forman la red cristalina del medio conductor o de la resistencia eléctrica, entonces estos aumentan sus energías cinéticas promedios porque oscilan con mayor energía. Eso desde el punto de vista de la termodinámica hace que su energía interna aumente. Es decir, se va a ver reflejada por el hecho que esa resistencia, su temperatura va a elevar por el concepto de la teoría cinética de los gases, la interpretación física de la temperatura, que es la medida del promedio de la energía cinética de un sistema de muchas partículas. Entonces, en ese caso, estos átomos que están oscilando con mayor energía debido a las oscilaciones, entonces elevan su temperatura. Y entonces, por las leyes de la termodinámica, al tener una mayor temperatura, estos disipan energía calorífica a su medio ambiente que tiene una menor temperatura, que se le llama el efecto Joule. Y de esa manera nosotros podemos pensar que una resistencia eléctrica cumple esa función de transformar la energía eléctrica en energía calorífica, ¿no? Bien, a ese efecto se le llama el efecto Joule. Ahora, entonces esta potencia eléctrica que hemos calculado, que es el I por V, nosotros ya la podemos igualar a la cantidad de energía calorífica disipada por ese sistema por unidad de tiempo. Entonces, esta fórmula, el dQ respecto de T, que es igual a I por V, o R por I al cuadrado, o V cuadrado sobre R, nos permite calcular la energía calorífica transferida a un sistema en la unidad de tiempo. Con lo cual, podemos calcular cuánta es la energía calorífica que se está entregando a un sistema que, conectada a una resistencia eléctrica, la cual disipa esta energía calórica, ¿no? Para eso sirve esta relación. Bien, otra característica importante que se debe tomar en la resistencia eléctrica es la variación de su resistividad con la temperatura. Entonces, experimentalmente se encuentra que si nosotros tenemos una resistencia, cambiamos su temperatura, su resistencia cambia. Entonces, para hacer este análisis, acudimos a la parte experimental. Entonces podemos pensar que acá tenemos una bobina, puede ser un alambre de cobre, una resistencia de algún otro material en forma de una bobina para tener mayor longitud y mayor resistencia y que nuestras medidas sean mucho más precisas. Entonces, la resistencia de este sistema medimos con este ómetro que está sumergido en este baño térmico, que podría ser agua si quieren, y de la cual su temperatura la vamos a medir con este termómetro a la altura de la bobina. Y todo este sistema calentamos con algún hornillito, de tal manera que a medida que pasa el tiempo se entrega energía calorífica al sistema, el fluido va calentando y como está en contacto térmico con la resistencia, adquiere la misma temperatura que es medida por este termómetro. Entonces, lo que se hace es medir la resistividad de este sistema en función de la temperatura. Obtenemos esta tabla. Para la temperatura T1 podemos medir la resistividad 1, para la temperatura T2, resistividad ρ2, temperatura T3, resistividad ρ3 y así sucesivamente. Entonces podemos nosotros obtener esta tabla en el laboratorio. Hacemos el gráfico y encontramos un comportamiento más o menos de este tipo. Entonces, hay algunos materiales que su resistividad bajan a cero, ese es un punto muy especial, se llama la superconductividad, pero que no es objeto de estudio de nuestra unidad temática. Pero hay algunos materiales que bajan a cero y luego empiezan a subir su temperatura, pero de una manera monotónicamente creciente que se llama, es decir, su cambio de la resistencia no es muy significativa con la temperatura, ¿no? Existe un cambio muy lento, monotónicamente creciente en términos matemáticos, ¿no? Bien, entonces queremos aplicar acá un ajuste de curvas, entonces lo que se hace es utilizar el desarrollo de Taylor de esta función que se aplica a intervalos, es decir, este puede ser 0 grados centígrados y por acá, perdón, 0 grados Kelvin, o sea, menos 273 grados centígrados, y cuando la resistividad baja a una temperatura, a tener el valor cero,
básicamente a temperaturas muy pequeñas, próximas a 0 grados Kelvin, aunque se están desarrollando materiales de tal manera que su resistividad cero pueda ser a temperaturas mucho mayores, pero de manera muy natural los materiales que conocemos en la naturaleza pueden tener una resistividad cero a temperaturas muy próximas a 0 grados Kelvin, ¿no? A menos 273 grados. Y entonces, en todo este rango, lo que se hace es dividir en intervalos de temperatura más pequeños, ¿no? Y se analiza en esos intervalos pequeños la variación de la resistencia de esta manera. Por ejemplo, podemos considerar este rango de temperaturas de T0 hasta este punto. Entonces, veamos que acá, en este punto, podemos trazar una recta, una línea recta de ρ en términos de T, en la cual para este rango, esta línea recta se superpone con la línea curva de la resistividad. Fíjense acá. Entonces, esta curva entonces coincide con esta línea recta. Entonces, podemos decir que en este rango de temperaturas T0 hasta T, podemos verlo un comportamiento lineal de la resistencia con la temperatura. Entonces, si aplicamos el desarrollo de Taylor de esta función de la variación de la resistencia con la temperatura en este rango, alrededor de esta temperatura de referencia T sub 0, entonces podemos decir que utilizando la fórmula de Taylor, ρ a la temperatura T, o sea, a esta temperatura, esta, dentro de este intervalo, puedo calcular como la resistividad a esta temperatura más, miren, la derivada de la resistividad respecto de T, evaluada en esta temperatura por T menos T sub 0, más 1 sobre 2 factorial de la segunda derivada de ρ respecto de la temperatura T sub 2 evaluado en T sub 0 por T menos T sub 0 al cuadrado, más 1 sobre 3 factorial de la tercera derivada de ρ respecto de T, puntos suspensivos, ¿no? De tal manera que ahora analizamos acá este comportamiento. Si vemos que en este intervalo de tiempo, miren, en este intervalo de temperatura, esta resistividad cambia de manera lineal, es decir, la resistividad en este rango de temperaturas, solo en este rango de temperaturas, tendría esta forma, A, B por T. Si derivamos la resistividad respecto de temperatura en T sub 0, encuentro que es una constante. Y si vuelvo a derivar la segunda, la tercera, la cuarta, la enésima derivada, voy a encontrar que esas derivadas son cero. Entonces, de tal manera que aquí, miren, para este rango de temperaturas, donde la curva de la resistividad en función de la temperatura coincide con esta línea recta, este término se anula, se anula, se anula y nos queda estos dos. Por tanto, puedo decir que la resistividad en función de la temperatura es igual a la resistividad a esta temperatura de referencia, ρ sub 0, más la derivada de ρ respecto de T, T sub 0 por T menos T sub 0. Miren, factorizamos esta resistividad a la temperatura T sub 0, entonces este término me queda 1 y acá voy a tener que aumentar 1 sobre ρ T sub 0 por la derivada de ρ respecto de T por T menos T sub 0. Bien, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, esto es una constante y esto es una constante. Entonces, a esta constante la vamos a llamar nosotros el coeficiente de resistividad de temperatura alfa. Entonces, este alfa de este material, para ese rango simplemente de temperaturas, de T sub 0 a un T, donde coincide la línea recta con la curva, alfa va a ser igual a 1 sobre la resistividad por la derivada de la resistividad respecto de T, evaluada a la temperatura de referencia T sub 0. Esto es constante, la consideramos constante en ese pequeño rango de temperatura. Y para cada rango de temperaturas vamos a tener un alfa. Para aquí un alfa, para aquí otro alfa, para aquí otro alfa. Cada rango de temperaturas podemos nosotros definir un alfa. Este coeficiente de resistividad de temperatura se define, miren, como el cambio de la resistividad por unidad de cambio de temperatura y por unidad de resistividad. La unidad en el sistema internacional de este coeficiente de resistividad es 1 sobre grados Kelvin o 1 sobre grados centígrados, ¿no?
Vean que este coeficiente de resistividad de temperatura hace el mismo rol del coeficiente de dilatación lineal estudiaba en termodinámica en el curso de física 2. Más o menos tiene incluso la misma formulación matemática. Es igual, ¿no? Acá. Bien, si este es el caso, miren, entonces esta fórmula, a esto estamos identificando con el alfa, el coeficiente de resistividad de temperatura, entonces rho de T se puede escribir de esta manera, como rho de al T sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación que nos está dando la variación de la resistencia con la temperatura de manera lineal. Pero, les repito, esta fórmula es solo válida para un rango definido de temperatura. No es para cualquier intervalo de temperatura, que eso es un detalle muy importante que tenemos que tomar. Bien, de tal manera que el delta de rho, fíjense ahora acá, si esto lo llamo rho sub 0, o sea, la resistividad a la temperatura T sub 0. Entonces, este pasa aquí a sumar, perdón, a sumar a toda esta expresión y todo esto va a pasar a restar. Entonces voy a tener rho de T menos rho T sub 0, que eso va a ser el delta de rho, que va a ser igual, miren, a alfa por rho sub 0 por delta de T, ¿no? Entonces, miren, esto nos está dando la relación lineal, la resistividad a esta temperatura, en función de esta resistividad a la temperatura T sub 0. Esta ecuación me está dando el cambio de la resistividad en función del cambio de la temperatura del material. Y nos dicen que estas dos relaciones son del tipo lineal, son líneas rectas, ¿no? Entonces, dependiendo del problema a resolver, pues podemos usar esta o esta relación, según sea el caso. Básicamente, este es el equivalente a lo mismo. Esto es lo mismo que esto, pero expresado en términos de deltas, en términos de cambio. Esto está expresado en términos de temperaturas instantáneas. A esta temperatura, tal resistencia. A esta temperatura T sub 0, esta resistencia, ¿no? Bien. Con esto hemos terminado esta unidad temática correspondiente a la corriente eléctrica, en la cual hemos estudiado, miren, el movimiento. En esta unidad temática se ha estudiado el movimiento de las cargas eléctricas y el parámetro que mide el movimiento de la carga eléctrica es la intensidad de corriente, el vector densidad de corriente. Pero hay un problema. Cuando se mueve, la carga eléctrica encuentra obstáculos en su movimiento. La medida de esa oposición al movimiento de las cargas eléctricas hemos llamado la resistencia eléctrica. Hemos calculado la resistencia eléctrica, hemos combinado las resistencias eléctricas en serie y en paralelo. Y hemos hablado de la cantidad de energía que se transforma de la eléctrica en calor a través del término de potencia. Y lo último que acabamos de ver, estamos estudiando la variación de la resistencia con la temperatura, que es válida solo para rangos en la cual podemos simular ese comportamiento de manera lineal. Bien, con esto hemos terminado esta unidad